Un cordial saludo para todos ustedes, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la segunda temática dentro de nuestra asignatura, referida a la conceptualización de la didáctica de la literatura, su objeto de formación y las finalidades que ella persigue. Para hablar de didáctica de la literatura es necesario que partamos de un concepto que tenemos acerca de esta disciplina. La literatura tiende a verse como un arte para utilizar las palabras. Esta definición ya venía dada con antelación por el señor Aristóteles en su libro La Poética, en donde define precisamente que la materia prima de la literatura es el uso de las palabras, y vemos cómo Teresa Caro y María González en su texto Didáctica de la literatura también nos reafirman este concepto al señalar que la didáctica de la literatura no es una ciencia aplicada, sino una ciencia implicada con la vida de las palabras. ¿Qué quiere resaltarnos esta cita? Principalmente que la didáctica de la literatura va a orientarse sobre un campo importante de la enseñanza, como lo es el lenguaje. Vemos que precisamente a través del lenguaje exteriorizamos nuestros pensamientos, decodificamos la realidad, interpretamos igual el mundo. El lenguaje nos lleva a actuar, y en este orden la literatura también va a ser ese escenario que lleve a los estudiantes a actuar y a construir igualmente realidades haciendo uso de todos los recursos que ofrece también la lengua. Enseñar literatura entonces es un reto porque implicará que nosotros como maestros estemos en capacidad de provocar imaginación, pensamiento y creatividad de nuestros estudiantes. La didáctica de la literatura pues no va a buscar que todos nuestros estudiantes sean artistas. El objetivo principal que vamos a perseguir con esta disciplina es el desarrollo de la expresividad de nuestros estudiantes, su capacidad para ser lectores críticos de su entorno, capacidad para expresarse con libertad, para exteriorizar sus pensamientos, para exponer las opiniones que ellos encuentran frente a la vida, pero principalmente la didáctica de la literatura nos debe llevar a transmitir valores a través de la interpretación de cada uno de los textos que forman parte de ella. Como podemos notar, pues la literatura asociada a la didáctica también va a tener mucha relación con el aspecto de la enseñanza y el aprendizaje de esta disciplina. Por ello, será importante que en la didáctica de la literatura que nosotros generemos como maestros ya dentro de un aula, nos preguntemos si esta enseñanza la estamos impartiendo de manera adecuada. ¿Qué evolución ha tenido la selección de contenidos y metodologías para la enseñanza de esta literatura? ¿Qué se enseña en literatura? Son elementos fundamentales que debemos contemplar cuando hacemos también nuestra organización de clase, y sobre todo para tener en cuenta cuáles van a ser nuestras intenciones formativas cuando nos enfrentamos a un grupo. En este caso podemos señalar que cada vez que nosotros estamos preparando una clase, cada vez que estamos presentando un contenido, cuando tenemos que participar en la elaboración de un plan de estudios, cuando comunicamos nuestras percepciones acerca de una problemática educativa en el campo de la lengua, estamos utilizando desde ya la didáctica de la literatura, porque esta no se va a centrar únicamente en los aprendizajes esperados para un área particular de parte de los estudiantes, ni también en el manejo de competencias didácticas del profesor para comunicar este saber. La didáctica de la literatura también se involucra con todos los elementos del currículo, porque debe verse principalmente como un ejercicio analítico sobre la práctica comunicativa.
Considerando los argumentos anteriores, pues podemos notar que esta disciplina va a ser de gran utilidad al momento de desarrollar las interacciones pedagógicas en el aula, cuando nosotros estamos trabajando con nuestros estudiantes y vemos que para ellos la literatura debe constituirse en un elemento esencial para desarrollar las habilidades comunicativas, para favorecer sus competencias lingüísticas. En este caso, la didáctica de la literatura va a ser muy útil para los maestros de lengua y literatura porque va a ayudar a orientar de la mejor manera los procesos de enseñanza, no solo porque nos vaya a brindar una serie de estrategias para poder comunicar las conceptualizaciones y patrimonios culturales que forman parte de la literatura a través de los textos, sino porque también va a ser un lente que permite reflexionar acerca de nuestra práctica pedagógica, de qué tan eficiente está siendo mi comunicación en el aula, qué tan significativos están resultando mis materiales al momento de la enseñanza, qué tanta claridad estoy logrando al momento de transmitir esos contenidos con mis estudiantes. Entonces, todas estas reflexiones las vamos a ir encontrando a lo largo del ejercicio de la experiencia como maestros. Para comprender cómo se define la didáctica de la literatura, es importante comprender que la enseñanza de la literatura ha venido evolucionando a través del tiempo, no solo por las transformaciones técnicas o socioculturales, sino principalmente porque la evolución en la didáctica de la literatura ha estado influenciada por aspectos políticos, ideológicos y de los contextos culturales de cada una de las sociedades en las que se ha dado el surgimiento pues de esta corriente para los estudios del lenguaje. Debemos también contemplar que el lenguaje camina de forma paralela a las estructuras sociales y en ese orden la literatura también ha tratado de estar a la par con estos cambios y con estas transformaciones, más aún cuando hablamos de formar, de educar a una sociedad. La didáctica de la literatura, entonces, vemos que empieza a desarrollarse principalmente en las últimas décadas de los años 60, donde surge por una razón particular y es la inadecuada metodología con la que se estaba impartiendo los conocimientos de la asignatura, principalmente en aquellos países postindustriales. En Occidente ya se venía dando pues la enseñanza de la literatura en la década de los 60 y predominaba pues un nivel de educación básica. En este caso se cuestionaba los métodos que se venían trabajando desde un corte tradicionalista, porque se decía que estaban quedando cortos ante la nueva estructura social que tenía igualmente las personas y los sujetos con los que se debía desarrollar precisamente este proceso de aprendizaje. Las sociedades occidentales postindustriales pues se caracterizaban principalmente por tener muchísimas transformaciones económicas y sobre todo de índole capitalista, ya que en esta época se rendía principalmente pleitesía a dos términos importantes que eran la producción y el dinero, y se dejaba por fuera a todo aquel saber relacionado con el arte o con lo humano. Así la literatura empieza a tener pues varios cuestionamientos sobre su funcionalidad, pero sobre todo sobre la manera como debía venirse dando su enseñanza ante estos cambios
que demandaba igualmente el momento cultural. Durante estos años, como lo habíamos mencionado, se empieza a hacer evidente pues una crisis en el modelo de enseñanza de la literatura, porque se señalaba que resultaba inadecuado para la nueva sociedad de masas, que se configuraba ya hacia la universalización del libro, de la lectura y de la cultura. Y en este caso, entonces, la literatura debía ir más allá de un enfoque de enseñanza tradicionalista. ¿Qué eventos son los que llevan entonces a generar este cambio en la concepción de la didáctica de la literatura? Como hemos dicho, ante el crecimiento de estas sociedades postindustriales, la educación pasa a convertirse en un servicio, también en una necesidad que se extendería desde educación básica, primaria hasta la secundaria. Un evento que empieza igualmente a cuestionarse, puesto que genera muchísimos aspectos críticos, sobre todo de los sectores minoritarios, porque esta nueva medida no les iba a permitir pues acceder a este otro nivel de educación. También se empieza a criticar en esta época el modelo funcional de lectura, porque se señalaba que la cultura se iba a universalizar en el sentido de que la cultura se volvería un bien común, ya que los textos y los libros empiezan a romper fronteras y a pasar a otra serie de territorios y de bibliotecas que demandan también que el modelo de lectura funcional sea reemplazado por otro que resulte ser más activo, y en ese caso se obligaría también que en ese nuevo modelo funcional más activo, pues la imagen y los medios tecnológicos también empiecen a tomar allí un gran valor. La literatura en este momento entonces empezó a verse como un saber insuficiente ante la tecnología que la estaba dejando pues subordinada. Entonces estas situaciones llevaron a los maestros a reflexionar acerca de su propia práctica y a tener la extrema necesidad de buscar un nuevo método de enseñanza que hiciera posible formar un estudiante que esté acorde a esas necesidades socioculturales del momento, y a buscar unos métodos que estuvieran al alcance de los estudiantes, pero principalmente acordes al tipo de modelo de sociedad en el que se debía igualmente formarlos. Podemos también preguntarnos por qué resultaba tan importante la literatura en esa época, para esa sociedad y en ese contexto, principalmente porque la literatura se ubicaba en un marco de representación social y ella era el medio principal con el que se contaba para institucionalizar la cultura a través de los textos, mediante la construcción de un imaginario colectivo que se configuraba pues a través de la producción de obras y de la representación de pensamiento que hacían igualmente los autores. La literatura refleja y configura valores e ideologías desde esa época hasta la actualidad. En ese orden debemos preguntarnos por qué es tan importante la enseñanza de la literatura en la sociedad, principalmente porque la literatura, como hemos visto, es esa disciplina humana que ayuda a las personas a comprender su historia social, cultural, antropológica, frente a todas las demás disciplinas, a partir de una serie de conceptos antropológicos, lingüísticos o socioculturales. La literatura nos ayuda también a construir memoria,
nos ayuda a hacer una construcción social de naturaleza artística. La literatura es un hecho que refleja principalmente cultura y en eso radica su principal importancia. ¿Qué heredamos entonces dentro de la enseñanza de la literatura de esos primeros momentos de reflexión teórica sobre la construcción de los elementos conceptuales que formarían parte de esta didáctica de la literatura? De esos primeros momentos heredamos también la visión clara que debemos tener como maestros del estudiante que aprende, la caracterización de cómo se realiza igualmente ese proceso de enseñanza y qué factores intervienen dentro de este proceso, como pueden ser la edad, el nivel de educación, la etnia, que van siendo elementos importantes que debemos tener presentes en el desarrollo didáctico de nuestras asignaturas. Precisamente esas preocupaciones de los años 60, centradas en cuestiones como el dominio de la expresión oral y escrita, la relación de los más media con la lectura y con los procesos de comprensión textual, pues llevarían a que la didáctica de la literatura también dé un giro hacia la búsqueda de nuevos métodos que vayan más allá de posicionarse en el uso funcional de la lengua o en el aprendizaje de una gramática descriptiva, hacia una transformación que lleve a la búsqueda de métodos que permitan que los estudiantes sean un poco más activos con su lenguaje y desarrollen ejercicios comunicativos. Entonces, esas primeras reflexiones fueron abriendo paso para construir las finalidades particulares que iba a tener la didáctica de la literatura ya como una didáctica especial. Una continua pregunta que debemos hacernos en la didáctica de la literatura es el considerar cuál es la importancia que tiene esa enseñanza de la literatura dentro de una sociedad. Y podemos señalar que la importancia radica principalmente en el objetivo que persigue la didáctica de la literatura, que es el de proporcionar a las personas durante el periodo de formación una completa e igualitaria educación lingüística y literaria que los va a facultar como personas con capacidad para expresarse, para comunicar y exteriorizar continuamente sus ideas frente a la realidad que los circunda. ¿Cómo se define entonces la didáctica de la lengua y la literatura? Bueno, hay varias concepciones, igual todas asociadas a que sea definida como una disciplina teórica, práctica e interdisciplinaria. La didáctica de la literatura se considera como una ciencia social de composición interdisciplinaria que se caracteriza por centrarse más en los procesos cognitivos de aprendizaje comunicativo de la literatura que en la instrucción sobre los recursos de una u otra teoría literaria. Debemos entender que la didáctica de la literatura no se va a focalizar en la teoría literaria, es decir, en los conceptos o en la epistemología que forma parte de su materia prima, por decirlo de alguna manera. La didáctica de la literatura principalmente se centra en todas aquellas acciones intencionadas que va a desarrollar el maestro con el ánimo de lograr en el estudiante un aprendizaje comunicativo de la literatura, en función de dos habilidades principales que van a ser la lectura literaria y también la educación literaria. La lectura literaria pues los va a habilitar para la comprensión de los llamados textos literarios, como pueden ser las novelas, los cuentos, las fábulas, la poesía,
en cada una pues de sus corrientes o escuelas literarias. También formaría parte de esta educación literaria el que los estudiantes conozcan toda la serie de autores que forman parte de este patrimonio cultural, las escuelas y corrientes también en las que estos se enmarcan. Pero por sobre todo, la didáctica de la literatura se orienta a enseñar a que el estudiante aprenda a utilizar esa lengua literaria, esté en capacidad de producir textos literarios y pueda reconocer también esas intenciones comunicativas que persiguen estos textos, analizando igualmente los discursos. Pero en este proceso debe ir también el estudiante adquiriendo habilidad para mejorar igualmente sus capacidades para leer, para escribir, para escuchar y para expresarse oralmente. Todo a partir entonces de la interacción que tenga con el texto literario. Considerando lo anterior, vemos cómo la literatura es también una práctica lingüística comunicativa y la didáctica es una actividad comunicativa relacional entre estudiantes y docentes. En este orden, la didáctica de la literatura pues abrirá esas puertas para adquirir esas competencias lingüísticas y también favorecerá la comunicación pedagógica en el aula. La didáctica de la literatura es una disciplina globalizadora que favorece la interdisciplinariedad y la integración cognitiva y cultural. Como hemos dicho, los universos que dibuja la literatura pueden ser abordados e interpretados desde diversos ámbitos del mundo social y cultural en el que habita nuestro estudiante. Lo importante es darle los instrumentos para que él pueda encontrar esas relaciones intertextuales, esas relaciones dialógicas que se puedan entablar a través de los textos. La didáctica de la literatura se caracteriza por centrarse más en los procesos cognitivos de aprendizaje comunicativo de la literatura que en la instrucción sobre los recursos de una u otra teoría literaria. La didáctica de la literatura, como hemos dicho, se va a interesar por la manera como nuestro estudiante se va apropiando de esos diversos recursos del lenguaje que utiliza la literatura para expresar o exponer una visión de la realidad. En este orden, entonces, la didáctica es una disciplina teórica, pero también es una disciplina práctica, porque lo que ella busca es que el estudiante se convierta en un comunicador competente. Para complementar los conceptos anteriores, podemos citar también al autor Antonio Mendoza Fillola, quien en su texto Didáctica de la Literatura también nos da unas percepciones acerca del objeto de estudio de esta disciplina, señalando en primer lugar que la didáctica de la literatura se orienta más a la enseñanza de procesos y no tanto a contenidos. Ya hemos dicho que el proceso fundamental en el que se enmarca esa enseñanza de la literatura es el de la comunicación. Mendoza Fillola la define como una disciplina que atiende a saberes, habilidades, competencias, enfoques y metodologías sobre la adquisición, aprendizaje y desarrollo del lenguaje. Como decíamos hace un momento, esta disciplina implica no solo al profesor, sino también al estudiante e igual al diseño de estos materiales de enseñanza dentro del campo de la literatura. El autor agrega también que los contenidos del área se concretan en la adaptación, la selección y la derivación de saberes lingüísticos y literarios por un lado, y por otro, en las teorías del aprendizaje y del desarrollo cognitivo, que sean centrales en la adquisición, la enseñanza y el uso de habilidades comunicativas. ¿Qué quiere decir con esto? Que dentro de la didáctica de la literatura, pues lo fundamental es que nuestro estudiante desarrolle esas habilidades para apropiarse del texto literario y también para estar en capacidad
de mejorar lingüísticamente su comunicación. En este orden de ideas, como maestros de literatura, entonces, ¿cómo estamos poniendo en práctica esta didáctica de la literatura? Podríamos hacernos cantidad de preguntas, entre ellas, ¿cómo entendemos la literatura? ¿Cómo entendemos la didáctica? ¿Qué tipo de libros leemos? ¿Con qué libros estamos generando igualmente la enseñanza? ¿Qué tal están mis habilidades para leer, para escribir, para escuchar, para hablar? Y a partir de ello, pues también podemos hacer una evaluación en nuestro conocimiento acerca de la didáctica de la lengua y la literatura. La investigadora Esther Eguinoa nos señala también que dentro de esta didáctica de la literatura importa muchísimo el tipo de sujeto que buscamos formar. ¿Qué esperamos de nuestros estudiantes cuando enseñamos igualmente la lengua y la literatura? Ella plantea una serie de interrogantes que son necesarios también para dar una mirada hacia la coherencia que tenemos en nuestras prácticas de enseñanza y hacia la pertinencia también que podemos estar desarrollando con la didáctica de la lengua y la literatura. Señala que debemos preguntarnos qué hombre se forma, para qué circunstancias sociohistóricas estamos formando, qué tipo de conocimiento de la disciplina sabemos ofrecer a nuestro estudiante, qué procesos comunicativos se van a poner en juego cuando hacemos esta enseñanza, qué estructuras del pensamiento escolar van a ser necesarias favorecer para una mejor internacionalización del aprendizaje y cómo vamos a lograr que nuestro estudiante tenga un goce estético y creatividad. Interrogantes que igual debemos ir resolviendo a lo largo de nuestra práctica educativa, pero también es necesario tenerlos siempre acentuados para que cuando desarrollemos nuestra clase o nuestros materiales de enseñanza veamos sobre qué efectos pueden estos generar también en nuestros estudiantes. En síntesis, podemos decir que la didáctica de la literatura es un campo de estudio recientemente nuevo, orientado a intervenir en la práctica del aula, en la formación del profesorado y de la investigación. Como hemos dicho, el aula debe convertirse en el espacio más importante para construir los elementos básicos de nuestra didáctica de la literatura. La didáctica de la literatura tiene una epistemología propia que se orienta también desde una perspectiva lingüística. ¿Por qué? Como hemos dicho, está centrada en favorecer, fortalecer y motivar el desarrollo de los procesos comunicativos de los estudiantes desde una perspectiva pragmática y discursiva. También podemos afirmar que esta didáctica de la literatura está centrada en el lector y en cómo éste también va desarrollando habilidades para la recepción de este texto, para poder trabajar procesos de análisis y comprensión de lo que es el texto literario y también experimentar un goce estético al momento de destinarse a valorar todos los tipos de literatura. También otro aspecto importante a trabajar dentro de esta didáctica de la literatura es una perspectiva pedagógica centrada en el alumno y en los contenidos. En este orden, la didáctica de la literatura, más allá de la formación de profesores, debe centrarse en la formación de la comunicación oral, en la comunicación escrita, en la recepción del texto literario, con el objeto de que los estudiantes puedan desarrollar cada vez más estas habilidades.
La investigadora Ana Esther Eguinoa también nos hace un aporte a la definición de la didáctica de la lengua y la literatura, señalando principalmente que debe ser vista la didáctica de la literatura como una práctica comunicacional. La investigadora señala que la didáctica de la literatura es una disciplina teórico-práctica que en un contexto específico orienta diversos procesos comunicativos, el aprendizaje de lo literario y también la construcción del conocimiento acerca de lo que es la literatura. Para Ana Eguinoa, la didáctica de la literatura es teórica porque trata de explicar qué cosa es la enseñanza. Es una disciplina práctica porque define cómo se enseña. Es un campo teórico-práctico porque parte de la realidad, la observa, la analiza y aporta soluciones a esta problemática, entendiendo la realidad como la realidad del aula, la realidad en donde se da ese círculo comunicativo entre el docente, los estudiantes y la disciplina. También considera que la didáctica de la literatura es una disciplina crítica, en la medida en que busca descubrir problemas reales y darles igualmente una solución, relacionándola principalmente con el contexto escolar y cómo en esta búsqueda de soluciones intervienen el maestro y el estudiante. En este orden vemos cómo la perspectiva de esta investigadora también se relaciona con la postura dada por Mendoza Fillola, porque los dos coinciden en señalar que la didáctica de la literatura es un campo interdisciplinar asociado a la enseñanza y al aprendizaje de los procesos de comunicación, de las habilidades comunicativas que están inmersas en la comprensión, interpretación y valoración del texto literario. ¿Cuáles serían entonces las finalidades que como maestros debemos tener para esa enseñanza de la lengua y la literatura? En primer lugar, el aprendizaje del discurso oral y escrito. Contribuir para que los estudiantes tengan una competencia literaria adecuada, reconociendo a la literatura como un patrimonio histórico y sociocultural. Desarrollar en los estudiantes la capacidad de interpretar el texto literario, favorecer en ellos la educación literaria, generar en nuestros estudiantes la familiarización con los distintos circuitos que determinan la aparición de la literatura dentro de determinada sociedad y cultura. Contribuir para que los estudiantes desarrollen una adecuada comprensión y recepción del texto literario y orientar todas las enseñanzas a percibir la literatura como un aprendizaje de la expresión discursiva. Si nosotros, a través de los materiales de enseñanza, de nuestras cátedras y de la pedagogía de la literatura, tenemos en cuenta estos principios, seguro vamos a contribuir para que nuestros estudiantes puedan tener un gusto y una motivación hacia los textos literarios. Finalmente, debemos mencionar que los maestros tenemos muchísimos retos al momento de enseñar la literatura, ya que debemos contribuir a que nuestros estudiantes desarrollen diferentes objetivos después de participar de su proceso de enseñanza. Dentro de estos retos, pues tenemos en primer lugar el de estar en capacidad de definir las necesidades de nuestros aprendices y aprender en este orden a organizar nuestros contenidos de enseñanza, para que estos resulten ser claros, pertinentes al contexto, a las necesidades, gustos e intereses de nuestros estudiantes.
También debemos orientar la didáctica de la literatura para que nuestros estudiantes mejoren su orientación discursiva, es decir, para que adquieran habilidad para manejar sus conversaciones, para la expresión de ideas, para la redacción de textos, ya sean estos de corte poético o de corte expositivo, descriptivo o discursos deliberativos. También debemos contribuir a desarrollar unas prácticas evaluativas que den cuenta de esas habilidades que nuestros estudiantes van desarrollando en el aula. Por ello, también la didáctica nos supone como educadores el reto de renovar y adecuar nuestros instrumentos de evaluación. Y finalmente, también como profesores debemos estar en capacidad de desarrollar y diseñar los programas de nuestra asignatura, estando siempre acordes a las tendencias y orientaciones de investigación del área, lo cual lleva a que continuamente el maestro, para ser un buen educador, debe estarse actualizando en los campos de formación de la didáctica de la lengua y la literatura. Finalmente, les invito a revisar las lecturas complementarias del curso, a participar en el foro de exposición de dudas e inquietudes frente a la temática y a revisar algunos documentos complementarios que pueden servir para que ustedes vayan haciendo una profundización en torno a esta segunda temática de la conceptualización de didáctica de lengua y literatura. Un abrazo para todos y muchos éxitos en el desarrollo de sus actividades. Nos vemos en el siguiente encuentro.